Pues bendecido día, hermosas, bendecido miércoles de nuestro taller y hoy vamos a empezar con una nueva unidad que es la confianza. Y vamos a ponernos en presencia de nuestro amado Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día más que nos permites que nos permites que estemos aquí reunidos en tu nombre para poder aprender de ti, para poder amarte más, confiar en ti, llegar a tus esos brazos amorosos que nos están esperando. Manda tu Espíritu Santo sobre cada una de nosotras para poder entender y comprender lo que tú a través de estos escritos de Luisa Picarreta nos quieres enseñar. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Pues hoy empezamos con estos temas de la confianza, que realmente son unos temas, es un tema muy profundo, muy bonito, que nos va a llevar varias sesiones. Y vamos viendo qué es eso de la confianza, ¿verdad? La confianza es una palabra de origen de latín, ¿verdad? Que significa la puesta en acción de tener fe a alguien, compuesta por el prefijo con, que quiere decir junto, más fides, que significa fe o confianza, y el sufijo ansa, que es acción, ¿verdad? Confiar significa contar con algo o tener confianza, ¿verdad? Entonces, la confianza, pues viene de la experiencia y de conocer a alguien, ¿verdad? Y esta definición nos va a dar a entender la historia de amor que nos ha se nos ha educado en la confianza. Y vamos a ver cómo Dios nos ha llevado de una confianza humana a una confianza divina. Y tenemos que ver a conciencia, ¿verdad? Tenemos que tratar de entender esta palabra confianza. Y esta palabra significa primeramente junto, así como la palabra que viene ahí con, ¿verdad? La confianza no viene sola, se deposita en alguien. Y lo primero que tenemos que pensar es en quién deposito mi confianza. Forzosamente tiene que haber alguien junto a mí en donde tenga una experiencia de vida con ese alguien. ¿Verdad? Deposito la confianza en una persona, ¿verdad? En el trabajo, quizás una compañera, alguna hermana, alguna amiga, ¿verdad? Se deposita esa confianza, ¿verdad? O a veces el jefe deposita la confianza en un empleado para una encomienda especial, ¿verdad? Deposita la confianza en una persona, ¿verdad? Por sus habilidades, ¿verdad? Por su manera de decir o de hacer o de actuar, ¿no? Entonces, junto a esa fe en alguien. Luego viene fi, que está en medio, confianza, que viene de fe, tener fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer, ¿verdad? Y fíjense que Jesús le dice a Luisa en los primeros volúmenes que la fe es Dios. Y Jesús nos pide que depositemos su confianza en Él, a Dios, ¿verdad? Y necesito que estés junto para para hacer crecer en mí. Eso le dice, le ha dicho a Luisa, ¿verdad? Y cuando digo, o a veces también nosotros decimos, ¿verdad? Señor, creo, pero aumenta mi fe. Le estoy diciendo que aumente sus dones divinos en mí, porque la fe es Dios, ¿verdad? ¿Cuánta cantidad de Dios hay en mí? Tenemos que reflexionar cuánta cantidad de Dios hay en mí. Dios quiere que lleguemos a esa plenitud de su divino querer, quiere que poseamos ese don de la divina voluntad y ahorita lo tenemos en préstamo, pero cuando lleguemos a vivir la plenitud de ese divino querer en esta pedagogía tan hermosa de amor y cuando lleguemos a vivir en ese estado total de plenitud, y ahora sí vamos a poseer todo Dios en nosotros, lo que nuestra capacidad de tenerlo, pero que pueda extenderse. Y viene ansa, en esta palabra de confianza al final viene ansa, que es
la acción. La confianza no solo no es solo contemplativa, ¿verdad? Contemplar es una fase. La confianza implica acción, implica un trabajo, un movimiento, y si no hay ese movimiento, lo único que voy a hacer es quedarme pasivo, confiando. Y Dios no quiere almas que confíen sin moverse. Eso no es la confianza. Eso es un mal sentido de lo que es la confianza. La confianza implica movimiento, no pasividad. Y muchas veces decimos, ay, abandónate, ten confianza en Dios. Ay, pero estoy esperando a que todo caiga. Fíjense, la confianza implica una acción, pero la acción que nos va a ir entendiendo Jesús en esto, que cuando hablamos de una santidad humana, la confianza que pedía Dios era más en el adextra, o sea, en el exterior, convencidos desde el adintra, o sea, en el interior, pero en el adextra una acción. Y ahora Jesús nos está pidiendo ese fruto completo, que más adelante vamos a explicar eso del fruto completo, una acción por dentro y fuera, a trabajar en el orden de Dios, sabiendo que si nosotros giramos y oramos en modo divino, sabemos con fe, sin que puedan ver nuestros ojos, ¿verdad? Que se está extendiendo ese reino de Dios, que se están cumpliendo el número X de actos que Dios ha estimado para que se extienda Dios en mi alma y en toda la familia humana. ¿Y qué tanto estoy en este estado de acción? ¿Qué tanto estoy depositando mi confianza? ¿O estoy solo en intervalos dándole mi vida a Dios? ¿Verdad? Ahorita sí, al rato no, al rato sí y al rato no, ¿verdad? Entonces, acordarme de Dios en 2 momentos de mi vida, porque se me va la vida en muchas cosas, perdemos el tiempo en infinidad de cosas. Y ahí en tus cosas quiere Jesús acción, ahí en el paso, en el trabajo, en el barrer, en el cocinar, en ir a la tienda, en ir al banco, todo lo que hacemos, ahí quiere Dios ese movimiento, esa acción, ese modo divino en cada acto. Y habíamos dicho que la confianza viene de la experiencia, ¿verdad? ¿Qué me va a dar la experiencia de conocer a alguien? ¿Qué me va a dar esa experiencia que me va a ayudar a moverme? Y lo único que me va a ayudar a vivir la experiencia en Dios es el conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Si yo no me dispongo en mi día a día de dar ese momento para conocer estas verdades divinas y trabajarlas durante el día, es imposible que vivamos la experiencia con Dios, para abandonarnos en Él, para contar en Él. Nadie, absolutamente nadie confía en alguien al cual no conoce. Jesús le dice a Luisa, si el mismo hombre no confía en alguien que no conoce, yo tampoco voy a confiar en un alma que vive en su voluntad humana. Y la experiencia de conocer a Dios me va a hacer tomar acción. ¿Para qué? Para clavar mi voluntad, para trabajar el reino de que Dios se extienda en mi fe en Dios, y ya no tengo que pedirle, aumenta mi fe. Jesús dice, tómala, es tuya, para abandonarnos plenamente en ese alguien que es Dios. Y esta definición de la confianza que viene en el diccionario, ¿verdad? La que acabamos de ver, y se apega a lo que Jesús le dice a Luis en los volúmenes, ya que ya iremos profundizando en mayor detalle, porque lo vamos a ir descubriendo, estas enseñanzas hermosas, todo lo que nuestro Jesús hermoso le comparte a Luisa sobre la confianza. Te van a quedar con la boca abierta. Y cómo esta acción puesta en Dios se ha extendido de acuerdo al nivel de conocimiento que tengo de Dios, y ese nivel de conocimiento que se ha interiorizado, que se ha hecho vida en mí, y ahora sí se vuelve en una acción divina. Y ahora sí que venga lo que venga, que el mundo se caiga, que se infecte lo que quieran. Lo único que importa es extender ese reino, de reparar, de darle el amor, de tomar y hacer mía
la fe, ese don, ¿verdad? De no distraerme, porque deseo vivir suspendida, crucificada mi voluntad. ¿Para qué? Para resucitar mi acto y algún día llegar a esa consumación total. Y vamos a preparar el alma en el abandono. Y el abandono está vinculado con la confianza, con este grado de amor que es la confianza, y hay que entenderla a plenitud, porque la hemos comprendido cuando se nos incrementa la confianza en muchos de los personajes que han precedido el camino que Dios ha trazado para abrirnos su paso a este don, a este regalo que Él nos quiere dar, al conocimiento más grande y más lleno de amor y de todo lo que Dios nos quiere dar y que está puesto ahí en ese libro del cielo, en ese don de la divina voluntad. Y este don de la divina voluntad no se puede entender, no se puede entender sino a través del camino que Dios ha trazado a través de la historia. Y este camino que solo ha sido entendido por aquellas almas que le han dicho sí a Dios, sí en esa misión, sí confiados en esa confianza plena de acuerdo a lo que les tocaba vivir. Y la confianza es un grado para poder vivir en la divina voluntad, pero este grado de la confianza, Dios quiere que lo entendamos a plenitud, ¿verdad? ¿Y qué significa la plenitud? El sentido de la confianza tiene que ver con esas tres palabras que acabamos de ver. Con, fides, ansa, confianza. Y estas tres palabras han tomado acción en diferentes momentos de la historia y que Dios no podía dar más, sino lo indicado en cada momento de la historia para que pudiera trazarse este camino, ¿verdad? ¿Y cuál camino? El camino de la fe, el camino para que nosotros pudiéramos abandonarnos, ¿verdad? Que no hay otra cosa que la confianza. Jesús le dice a Luisa que no hay un alma que la enamore más que el alma que confía plenamente en Él, a pesar de todas las circunstancias que pase. Y también a Faustina Kowalska, nuestro Señor en la Divina Misericordia, le dice que lo más triste que pone a nuestro Jesús es que no se confíe en Él, ¿verdad? De hecho, la imagen de la Divina Misericordia en la parte de abajo dice: Jesús, en ti confío. Pero ¿qué tanto estoy yo confiando? ¿Qué tanto amor y qué tanta misericordia nos ha dado Dios, verdad? Cuando nos dio todas las revelaciones de Sor Faustina, ¿verdad? En una oración, como les digo: Jesús, yo confío en ti. Y en esa confianza de saber que nuestra vida completa está en manos de aquel que es el omnipotente, es decir, aquel que todo lo puede, el omnividente, es decir, el que todo lo ve, y el que ya vio toda mi vida, y el omnipresente, el que está en todo tiempo y en todo lugar, y está aquí presente, y allá en donde ustedes están, y está en todo lugar. Cuando nosotros empezamos a entender a un Dios con todos sus atributos divinos, empezamos a ver a un Dios que ya sabe mi vida y que todo lo que estoy pasando en mi vida es porque así es su voluntad permisiva y me va a llevar a un estado mayor, me va a llevar a un bien mayor. Y la palabra confianza etimológicamente tiene tres palabras, como les he repetido: con, que significa junto, o sea que la confianza se deposita en algo donde el junto significa que hay un depósito donde tú vas a depositar todo lo que es tuyo. Y este depósito de amor es Dios. Es este alguien en donde yo voy a tener que decirle: sí, Jesús, en ti confío. Forzosamente se necesita alguien o algo que debe estar juntos para depositar esa confianza, ¿verdad? El segundo vocablo, fides, fe. Este ser divino que es Dios es en donde voy a tener fe,
¿Y cómo está relacionada la fe con Dios? Jesús le dice a Luisa esto cuando le explica la Trinidad, cuando le explica las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces Jesús le explica a Luisa lo que es la fe y le dice, la fe es Dios. La fe y Dios están relacionados y no podemos hablar de una fe que no esté vinculada con Dios. Y hemos visto a lo largo de las revelaciones cuando se le ha dicho a Jesús, ¿verdad? Creo, pero aumenta mi fe. ¿Y qué significa eso de creo, pero aumenta mi fe? La fe se puede aumentar, la, la fe puede crecer. Según el grado de fe que se tenga, es el nivel de abandono y confianza que voy a tener en Dios. Según la cantidad o el nivel de Dios que tenga o posea en mí, va a ser la medida en que yo me abandone. En el primer volumen, esto se lo dice a Luisa cuando le explica las virtudes teologales. Si la fe, fíjense, si la fe está relacionada con el fide, entonces, si yo quiero aumentar la fe, ¿verdad? Porque se puede aumentar la fe, porque la fe tiene un acto y este acto que nos ha dado Dios es el acto creciente, que más adelante vamos a ver eso que es el acto creciente, ¿verdad? Que solamente se obtiene con este don de la divina voluntad. Y según la cantidad o el nivel de Dios que yo posea en mis actos, que sean divinos, va a ser el nivel de abandono y de confianza que voy a tener en Dios. Y una vez que deposito esa fe en alguien que es Dios y que, y que sé que la fe puede crecer, porque la fe es Dios y Dios puede crecer en mí, esto me llega al tercer vocablo, ¿verdad? De la confianza, que es la ansa, que ya habíamos dicho, que es la acción. Y vamos viendo qué es la acción, ¿verdad? Porque la acción está vinculada con el movimiento, ¿verdad? Nosotros vamos a decidir si esa confianza lo hago con un movimiento humano o con un movimiento divino. Y vamos a ir entendiendo grados avanzados de confianza y esto tiene que ver en quién voy a depositar yo toda mi confianza, mi ser, ¿verdad? En Dios. Y para poder abandonarme completamente en Dios, necesito la fe, pero la fe necesito crecerla, necesito aumentarla, porque la fe tiene un acto creciente que Dios me ha dado. Y Dios me dio la capacidad, ¿verdad? Dios nos da esa capacidad de hacer crecer la fe en mí. Y según el nivel de fe, viene el movimiento de Dios en mí. Es decir, voy a empezar a ver las manifestaciones de Dios en mí, afuera. Donde más se ven donde más se van a ver es adentro, ¿verdad? Vas a empezar a tener esa paz, vas a empezar a tener esa alegría interna, ¿verdad? En cualquier circunstancia, en cualquier dolor, en el amor, ¿verdad? En la gratitud igual en la ingratitud. Y en todas estas circunstancias de la vida, vamos a empezar a ver el movimiento de Dios, ¿verdad? Porque hemos hecho crecer a Dios en nosotros. ¿Y qué significa? Resumiendo aquí, con más fe, más acción, pues significa la experiencia de Dios, ¿verdad? Y esta definición de esto nos va a ayudar a entender lo que más adelante vamos a ver, la experiencia de conocer a Dios. ¿Y, y qué implica tener una experiencia de Dios? ¿Qué implica? Pues el conocimiento, porque yo no puedo aumentar mi fe, mi nivel de Dios en mí si yo no conozco a Dios. Y esto es uno de los movimientos que tiene que decidir la criatura, el alma. El alma tiene que decidir conocer a Dios y el conocimiento de Dios está en su palabra. El conocimiento de Dios no debe de quedar solo en la razón, sino debe de pasar a la experiencia, a la vida, al movimiento. Debe de pasar a todo el ser,
a la vista, a los oídos, a la sangre, al corazón, etcétera. ¿Por qué? Si la palabra queda en la razón, perdón, si la palabra queda en la razón, se puede convertir en algo lógico y esto se va. Pero si la palabra penetra hasta el fondo del corazón, lo que va a bombear de sangre, ¿qué creen que es? La fe en la vida divina. Y Dios no se ha quedado con los brazos cruzados. Aquel a que la confianza, perdón, es decir, la acción de Dios en un movimiento divino llegará hasta ese momento. Si no, sino que, perdón, sino que se fue preparando el camino y lo veremos a lo largo de la historia de la salvación para poder comprender esto, ¿verdad? El crecimiento de Dios que nos está dando en este momento. Y Dios ha trazado un camino de fe y ese camino de fe, este camino de conocer a Dios y de que el alma lo haga vida. Y este es un camino que nosotros tenemos que aprender de toda nuestra familia pasada, de todos aquellos que nos han abierto el camino para que nosotros podamos entender y conocer a Dios, ¿verdad? Que esto es lo máximo. Y cuando nosotros vemos esto en nuestros antepasados, que ya vamos a ver ahorita, vamos a ver y entender algo muy completo, porque Dios no es solo un don. Dios es un fruto completo, no solo las 3 obras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en un fruto completo. Nos está dando esa capacidad, fíjense, nos está dando la capacidad de poder recorrer el camino completo para poder poner la plena confianza en Dios. Entonces, ¿qué es la confianza? ¿Qué es la fe? ¿Qué necesitamos nosotros, verdad? El depósito de amor, que es Dios, ¿verdad? Depositar mi voluntad, porque también necesito ponerme en acción, en la acción de conocer a Dios para vivir una experiencia divina en un movimiento, en un movimiento continuo de Dios. Y vamos a conocer el camino de la fe y el camino que Dios ha trazado a través de la historia y que ahora se nos viene dando a manos llenas como no se imaginan. Y vamos viendo la confianza, la fe de nuestros antepasados. Y ahorita vamos a ver una cita bíblica preciosísima en Hebreos, en el Nuevo Testamento. La vamos a leer, está un poquito larguita, pero vale la pena, es hermosísima y nos va a ayudar a entender la fe, ¿verdad? Y vamos poniendo atención qué nos dice nuestro Señor en su palabra. En Hebreos dice, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas y por ella, aún muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló porque le trasladó Dios, porque antes de contar su traslado, la escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que buscan. Por la fe, Noé advirtió por Dios de lo que aún no se veía como religioso temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob,
coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía, por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas del mar. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si se hubiesen pensado en la tierra de la que había salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Más bien, aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. Por la fe, José, moribundo, evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no terminaron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó a ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por la fe atravesaron el mar Rojo como una tierra seca, mientras que los egipcios, intentando lo mismo, fueron tragados. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pareció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gadeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Las mujeres recobraban resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes y hasta cadenas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por el desierto y montañas, por cavernas y antros de la tierra. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaron ellos sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, pues es una cita larguita, pero profunda que nos habla sobre la fe, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, pues estos personajes, ¿verdad? Que nos menciona San Pablo y cómo fue esa confianza en Dios en esos 4000 años del Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes de que Jesús naciera. Y estos personajes no conocieron al Mesías y trabajaron por Jesús, ¿verdad? Abel, como nos dice San Pablo, ¿verdad? Se ofreció ese mayor sacrificio, ¿verdad? Eso le agradó a Dios y lo hizo por fe, ¿verdad? Enoc también le agradó,
le agradó a Dios. Y y de veras, hagamos esta cita bíblica nuestra, ¿verdad? Leamos y releamos estos pasajes para subir ese escalón de la confianza, ¿verdad? En esa primera prueba de fe. Y observemos a estas almas en el Antiguo Testamento que entregaron lo que les tocaba entregar, porque la fe tiene medida y hemos dicho que la fe es Dios, que tiene la propiedad de contener a Dios para que cause un movimiento en mí, que es un movimiento de Dios, que es un movimiento divino, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es decir, la obra de los que trabajaron por Cristo, y también tenemos la obra de los que van a trabajar en Cristo, ¿verdad? En la obra de la santificación, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? La cantidad o el nivel de capacidad de lo que ellos tienen, la fe. Y en el Antiguo Testamento se conocía a Dios de una manera. El conocimiento de Dios, fíjense, me va a dar la capacidad de contener a Dios y de tener confianza en Él. ¿Y cómo era el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era? Era un conocimiento pequeño, no era un conocimiento extenso, porque Jesús no había venido en ese momento en el Antiguo Testamento. Todavía no había sacramentos, todavía no veían su inmensa misericordia en su persona, en su humanidad. En sí, en el Antiguo Testamento tenían un conocimiento de Dios limitado. ¿Y qué hicieron estas almas, estas que trazaron toda una historia de fe? ¿Qué es lo que hicieron? Armaron los primeros caminos, pero ellos dijeron sí a Dios. Tan dijeron sí a Dios que llenaron su capacidad que tenían de contener a Dios, de su fe en Dios, ¿verdad? Su cantidad de conocimiento que no era plena porque Dios quería que el alma poseyera todo lo que es Dios, que fuera un alma que fuera divinizada como Dios la pensó en un principio, pero esto tenía que ser poco a poco, gradualmente. Y el conocimiento, es decir, la experiencia que estos tuvieron de Dios, bastaría en un vaso pequeño, y aún así en ese vaso pequeño reflexionemos de lo que fueron capaces de entregar ellos, ¿verdad? Nuestros antepasados tuvieron esa capacidad de entrega, ¿verdad? ¿Y qué entregaron? Su mayor sacrificio, agradar a Dios, preparar un arca donde todos se burlaban. Sabemos ese pasaje de Noé, cómo se burlaban de Noé. Obedecer y salir de la tierra que le pertenecía en Abraham. Ofrecer en sacrificio a su hijo, imagínense con Abraham, que tanto añoraba tener un hijo con su amada Sara y en su vejez. Y luego Dios le dice, a ver, mijito, ofréceme a tu hijo. Y por fe, él lo hizo, ¿verdad? Concibió en una edad avanzada. En- y hay muchas cosas, ¿verdad? Que podemos ir mencionando, ¿verdad? Bendecir a los hijos, ¿verdad? Porque tenían la fe. Y era el mayor regalo que podía recibir un hijo primogénito, ¿verdad? Si conocemos estos personajes tan fascinantes del Antiguo Testamento, la bendición del padre. ¿Te acuerdan de Esaú y Jacob? Los hijos gemelos de Isaac que tuvo con Rebeca y cómo el otro le vendió por un plato de lentejas. Es fascinante el Antiguo Testamento y aprendemos muchísimo. Los profetas que dieron la vida, entregaron todo a pesar de sus circunstancias y ellos aún así con la capacidad, con esos conocimientos de Dios, llegaron a trazar ese camino que Dios estaba preparando. ¿Para quién? Para ti, para nosotros. Ellos, sin poder ver a Dios, tuvieron la fe según su capacidad y ahora nos toca a nosotros poseerlo, poseer todo lo que es la confianza en Dios. Y vamos a ver en la siguiente etapa, ¿verdad? El siguiente nivel del conocimiento de Dios. Y este nivel, que es la redención, esto que Jesús vino a darnos,
¿verdad? Que tenía una capacidad mayor. Y en esta capacidad mayor de conocimiento, también hubo muchas almas, hubo muchos santos a través de la historia que llenaron su capacidad, pero con ciertos límites. ¿Y por qué? Porque no había más. Por eso decían, creo Señor, pero aumenta mi fe. Y en ese aumentar la fe es aumentar el conocimiento de Dios, la experiencia de Dios hecha vida, y así pudieron darlo todo. Y, y esto es lo que podemos ver y lo vamos a ver la próxima sesión, algo muy interesante que nos dice el Papa Benedicto XVI, y así vamos a poder entender este último nivel de la confianza para poder abandonarnos en Dios. Y vamos a ver también lo que Jesús le dice a Luisa Picarreta y todo lo que pasó en esos hermanos que trabajaron con Cristo. En el Antiguo Testamento, todos estos personajes trabajaron por Cristo. En el Nuevo Testamento, los personajes de los apóstoles, los discípulos, etcétera, los consagrados, los santos que tenemos, trabajaron con Cristo. Y vamos a ver qué es trabajar en Cristo, como dice en la misa, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. O sea, es muy extenso, nos va a tardar varias sesiones ver lo que es la confianza. Vamos a ir profundizando lentamente porque esto es de poquito en poquito, ¿verdad? Para irlo degustando porque realmente es algo muy hermoso, muy hermoso. Esta lectura de Hebreos realmente es muy reconfortante, ¿verdad? Y ejemplo para nosotros, como por esa fe, todo lo que hicieron y lo que ya vimos en esa lectura. Bueno, pues hasta aquí llegamos y vamos a darle gracias a nuestro Señor porque nos permite realmente aprender, ¿verdad? Profundizar en estas verdades, ¿verdad? En estas cosas tan grande que es la confianza realmente para poder decir de todo corazón, Jesús, en ti confío, pero plenamente, sin titubear, sin miedos, sin nada de eso, libremente en ti confío, ciegamente en ti confío. Y vamos a a darle gracias a nuestro Señor y a saludar a nuestra Madre Santísima que dijo que sí, nuestra Reina del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.